Hola, hola, mi nombre es Maribel Castillo Solís. Actualmente estoy estudiando la maestría en Educación y Desarrollo Humano y les vengo a platicar sobre las estrategias metodológicas para desarrollar la escritura en segundo grado de primaria. El problema de investigación que se presenta en el grupo de segundo grado se pudo detectar varios puntos que obstaculizan el procedimiento de aprendizaje del niño y que son la falta de maduración psicomotriz, omiten una o varias letras en las oraciones, que copian agregando más letras, juntan demasiadas las palabras, no han logrado superar la difícil relación que existe entre observar y escribir. No logran escribir correctamente sobre las líneas del cuaderno. Todos estos puntos me ayudó a detectar en sí cuál es el problema que persiste en el grupo de segundo grado y podemos ver que carece de la capacidad de escribir correctamente los enunciados, los textos del pizarrón y del libro o su cuaderno, por la inexistencia de una coordinación visomotora. Los objetivos que me planeé para obtener un mejor aprendizaje con mis alumnos son el objetivo de la investigación, que viene siendo las metas prioritarias y concretas que se pretenden alcanzar al concluir el trabajo. El objetivo general, que viene siendo para promover estrategias metodológicas que faciliten el proceso de adquisición de la escritura en el segundo grado. Y por último tenemos el objetivo específico, que nos va a ayudar a a facilitarnos el trabajo y el niño logra obtener el aprendizaje adecuado, que dice que es plantear ejercicios prácticos que favorezcan la escritura en los alumnos, lograr que el alumno desarrolle la escritura para poder comunicarse correctamente en forma escrita. En la justificación tenemos el propósito de la lengua escrita es fomentar el hábito de la lectura en el niño y él expresará su pensamiento en forma escrita con espontaneidad, claridad y coherencia. Y aquí tenemos al señor Vygotsky, que es un autor que nos da dos puntos importantes para saber un poquito más sobre la escritura, que dice que hasta nuestros días la escritura ha ocupado un puesto muy restringido en la práctica escolar si la comparamos con el enorme papel que desempeña en el desarrollo cultural del niño. La enseñanza en la escritura se ha concebido en términos poco prácticos. Se ha enseñado a los pequeños a trazar letras y a formar palabras de los mismas, pero no se les ha enseñado el lenguaje escrito. El siguiente punto nos dice que a pesar de la inexistencia de numerosos métodos para enseñar a leer y escribir, la pedagogía práctica tiene todavía que alcanzar procedimientos científicos y más selectivos para enseñar a los niños el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, avanzado, espontáneamente. En cambio, el escrito se basa en una instrucción artificial. ¿Esto qué nos quiere decir? De que nosotros los maestros nos abocamos nada más a que el niño aprenda lo que son trazos. Les enseñamos a hacer, por ejemplo, una bolita y un palito, y al unirlo formamos la letra A, la letra B, la letra D. Entonces son formas que el niño no analiza y solo aprende a transcribir lo que son las líneas.
Las limitaciones de la investigación que tiene el grupo se encuentra en la Escuela Primaria Bilingüe 20 de noviembre. Pues el grupo, pues ya lo hemos mencionado anteriormente, que es el grupo de segundo grado. La dificultad que persiste es para llevar a cabo una buena grafía al transcribir pequeñas oraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a mejorar? Es las estrategias metodológicas para el desarrollo de la escritura en segundo grado de primaria. Podemos ver en el marco teórico, tenemos a 5 autores, ¿sí? Pero antes de mencionar a los 5 autores, tenemos los antecedentes de estudio. Y en los antecedentes de estudio podemos ver 2 puntos importantes que nos dice que la labor docente es generalmente basada en métodos tradicionalistas, lejos de acercar e interesar al alumno sobre cosas nuevas, hacen que se sientan aburridos y obligados a aprender lo que el profesor ha de enseñarles, impidiéndole desarrollar su capacidad crítica, reflexiva y creativa. Esto nos quiere decir de que nosotros los maestros a veces no buscamos el método adecuado para enseñar al niño, sino que todo lo hacemos tradicionalmente y el niño pues se fastidia, ya no tiene ganas de trabajar, a veces se duerme o no busca o se levanta y busca para molestar a sus compañeros. Después nos menciona aquí el autor Emiliano Abreu Gómez que la enseñanza del español tiene como primer propósito avivar, encauzar y mejorar la expresión oral y escrita. No solo vamos a hacer que el niño se ponga a escribir o a transcribir palabra por palabra o oraciones tras oraciones, sino que tenemos que buscar métodos que nos facilite que el niño no se fastidie ni al leer ni al escribir, sino al contrario, que el niño se sienta a gusto con lo que está haciendo en realidad. Después tenemos a Rafael Ramírez. Rafael Ramírez nos dice que en efecto una de las funciones más importantes de la escuela básica es enseñar a los niños a usar la lengua materna con una perfección y una cierta aceptable destreza, la necesaria para la eficaz comunicación social, ya sea hablada o escrita. Esto nos habla de que podemos enseñarle al niño no solo hablar en un solo, o sea, no solo expresarse de una manera que él sepa, sino que hay que enseñarles de acuerdo al idioma que ellos tienen. En el caso de la escuela donde yo trabajo, es una escuela bilingüe y el niño tiene que aprender de acuerdo a la lengua materna, que en este caso es la lengua maya, y después transcribirlo a lengua español, al español. ¿Para qué? Para que el niño vaya aprendiendo poco a poco y así sea mejor el proceso educativo que él tiene. Continuamos con Margarita Gómez Palacio. Margarita Gómez Palacio nos dice que la necesidad de escribir surge cuando buscamos comunicarnos con alguien a quien no podemos transmitir un mensaje oralmente. Salvador Hermoso Nájera nos dice que la facultad del hombre es comunicarse con sus semejantes, es por medio del lenguaje oral o escrito, en virtud de ese complejo proceso de simbolización de los objetos exteriores. Es uno de los hechos más importantes de la vida social. Y tenemos a Morelia Franco Aguilar, que nos dice que para la pedagogía actual la escritura es una forma de lenguaje y como tal es expresión de vivencias y medio de comunicación, haciendo énfasis en el valor de la escritura. Esta se acercará al interés y a las necesidades del niño. Estos 3 autores se vinculan en sí. ¿Por qué? Porque todos nos hablan sobre la escritura y la importancia que tenemos para escribir lo que nosotros necesitamos decirle a otra persona. Tenemos que transcribir todos los pensamientos que tenemos en una hoja, escribir y decir y dárselo a conocer a la persona que realmente yo quiero que sepa los pensamientos que yo tengo.
Seguimos con las teorías evolutivas de Jean Piaget, que nos dice que el desarrollo de las estructuras cognitivas de niños se presenta en 4 periodos, que son las siguientes. Y aquí tenemos el periodo sensorimotriz, que va de 0 a 2 años y nos indica que inicia desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. El niño incorpora nuevos objetos percibidos a unos esquemas de acción ya formados, que es asimilación, pero también los esquemas de acción se transforman, que es una acomodación, en función de la asimilación. Nos habla sobre el periodo preparatorio, que abarca de 2 a 6, 7 años de edad, que es el pensamiento, sigue una sola dirección. El niño presta atención a lo que ve y oye a medida que se efectúa la acción o se suceden las percepciones sin poder dar marcha atrás. Tenemos el periodo de las operaciones concretas, que nos dice que el niño ya sabe decidir lo que tiene en sus, ya sabe el efecto que tiene el plano cognitivo como el efectivo y moral. Las explicaciones de los fenómenos físicos se hacen más objetivas, ya no se refiere exclusivamente a su propia acción, sino que comienza a tomar en consideración los diferentes factores que entran en juego y su relación. Y por último tenemos el periodo de las operaciones formales, que es de la adolescencia de 11 a 15 años de edad, que dice que el niño tiene la capacidad de comprender el proceso de adquisición del conocimiento y la madurez cognitiva. Estos 4 puntos nos da referencia desde que el niño nace hasta la edad de los 15 años, de cómo viene dándose el cambio. El niño cuando va creciendo, ¿qué es lo primero que hace? Primero observa, va aprendiendo poco a poco, después va observando y va accionando, o sea, va haciendo las cosas que él ve. Después, ya él, a una determinada edad, que viene siendo de 6 a 7 años, el niño analiza y ve lo que está observando, que hace, vamos a suponer en este caso, el maestro. Por eso dicen de que nosotros los maestros y padres de familia somos el ejemplo a seguir. El niño es el que observa, ve y aplica al final. Y lo que pasa después a los 11, 12 años y a los de 11 a 15 años, pues ya el niño ya prácticamente observa, analiza y aplica. Continuamos con las bases teóricas. En las bases teóricas tenemos a Emilio Hebreu Gómez, que él nos dice que un objeto de conocimiento es todo fenómeno, objeto, problema o consecuencia de hechos o circunstancias que se encuentran en el entorno del niño y que es susceptible a despertar su interés por conocerlo. Este interés va a depender de las estructuras mentales que posea de acuerdo a su nivel de desarrollo. De acuerdo a lo que nos dice Emilio Hebreu Gómez, pudimos sacar unos puntos importantes que viene siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una actividad complicada donde intervienen varios elementos para que se puedan llevar a cabo. Los 3 elementos indispensables de este proceso son el maestro, el alumno y el objeto de conocimiento. Y estos elementos están íntimamente relacionados con o inmiscuidos dentro de la práctica docente. Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle eficazmente, debe de existir una constante interrelación entre los sujetos que intervienen, la relación maestro-alumno, escuela-comunidad y autoridades educativas. Pero para que la educación sea una educación
sumamente concreta para el niño, debe de existir los 3 puntos importantes, que son el maestro, el alumno y el objeto de conocimiento. Continuamos con la definición de términos, que viene siendo que el estudio de distintas corrientes psicológicas que representan para esta problemática la aplicación fundamental de las teorías y la práctica, propiciando la superación de la calidad de la educación. Y de allá nos basamos a lo que son la hipótesis general y la hipótesis específica. La hipótesis dice que tiene origen en el latino hypothesis. Es una simple suposición que se le otorga un cierto grado de posibilidad, extrayendo de ellos una consecuencia. La hipótesis general nos habla de que son herramientas que se tienen en la investigación. Son afirmaciones conjeturales sobre la relación entre 2 o más variables. Son estipulaciones que se van a someter a una investigación práctica. Da una respuesta anticipada, se relaciona de manera general o específica a la variable con variables. Y por último tenemos la hipótesis específica, que nos habla de que es necesario que el docente sea consciente de la problemática. Debe de buscar y aplicar la metodología adecuada y correcta para posibilitar un adecuado aprendizaje en las diferentes áreas educativas. El docente deberá tener un buen dominio de las habilidades de escritura, desarrollar las habilidades de comunicación escritas y así disminuir la inseguridad, frustración y deserción escolar del niño. Abrirle las puertas al educando a seguir, a aprender y poder expresarse con espontaneidad y creatividad. En las operaciones de las variables tenemos aquí cinco formas de variables que tenemos y aquí las vamos a decir, que dice emana de la hipótesis, que tiene que ser coherente con las variables del problema del objeto. Son parte de un todo, lo que indica que pueden ser directa e indirectamente. Son observables, se relacionan con la posibilidad de obtener con eficacia las pruebas concretas de temas de investigación. Son susceptibles de variación cuantitativa o cualitativa, cual sea la magnitud del proceso, y son mesurables, que son susceptibles en ser medidas. Y aquí tenemos igual a lo que son unos puntos de acuerdo a la variable, que dice que para poder definir cuál es nuestra variable, debemos de tener bien claro el tema e investigar y el marco teórico. El segundo punto que viene siendo la problemática en sí, que es estrategias metodológicas para desarrollar la escritura en el segundo grado. Y después tenemos define en términos de las acciones que sirven para medirlas, comprobar y darle solución al problema planteado. En esta problemática se analiza el enfoque cualitativo, ya que es importante. No se pretende experimentar con el objeto de estudio, que en este caso viene siendo el niño, por lo que se llevará a cabo en 2 ciclos escolares. Tenemos 2015-2016 y 2016-2017, tomando en cuenta a los alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria Bilingüe 20 de noviembre de la comunidad de Puerto Arturo, municipio de José María Morelos. La metodología. La metodología podemos decir que el tipo y nivel de investigación. El enfoque de la investigación que se utilizará será la cualitativa. En segundo, los autores: Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores,
Eduardo García Jiménez, nos dicen que cualitativa es la que estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. Nos menciona también que la investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas, experiencias personales, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. Tenemos aquí la descripción del ámbito de la investigación, que nos dice que la lectura y la escritura son importantes, porque ambas son medios de comunicación. No solo proporcionan información, sino que forman creando el hábito de reflexión, análisis, esfuerzo y concentración y recrear, hace gozar, entretener y distraer. A base de este punto yo me hizo una pregunta, que dije, tenía esa duda y decía, ¿por qué es tan importante la escritura como medio de comunicación? Ya que pues mayormente todos nos comunicamos oralmente, pero no en forma escrita. Y me vi a la tarea de investigar un poquito más y encontré al señor Vygotsky otra vez, que nos dice que la escritura es una forma de lenguaje, un sistema de signos y por tanto es una herramienta psicológica. Estas herramientas son medios de actividad interna que, introducidas en una función psicológica como el pensamiento, por ejemplo, la transforman cualitativamente por su carácter de herramienta psicológica. La adquisición de la lengua escrita modifica la escritura de los procesos cognitivos, llevando a los seres humanos del razonamiento práctico situacional hacia el pensamiento teórico conceptual y narrativo, lo que implica la aparición de nuevos y más elevadas formas de pensamiento. Esto nos indica de que es importante que nosotros aprendamos a plasmar todos nuestros pensamientos en una hoja. ¿Por qué? Porque eso nos facilita a que si en un determinado momento se me olvida X pensamiento, pues yo puedo retomarlo de la hoja donde yo lo transcribí, para poder así mejorar poco a poco y crear ese hábito de la escritura. Tenemos la población y la muestra. Esta problemática se generó en la comunidad de Puerto Arturo, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Se encontró en la escuela primaria bilingüe 20 de noviembre, en el grupo de segundo grado con 18 alumnos. La dificultad para llevar a cabo una buena grafía al transcribir pequeñas oraciones. Este es el problema que se presenta aquí en la comunidad de Puerto Arturo, en la escuela primaria y en el grupo de segundo grado. Y las estrategias, ¿cómo vamos a solucionarlo? De acuerdo a las estrategias metodológicas para desarrollar la escritura en segundo grado de primaria. Y la actividad que persiste en esta comunidad son la agricultura, la artesanía y la ganadería. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Tenemos aquí la planificación de las clases, eligen los procedimientos, técnicas y actividades y los recursos en aprendizaje, evaluar al alumno al finalizar las actividades planeadas, teniendo en cuenta las herramientas del CISAT. Esto nos va a ayudar a que el niño vaya aprendiendo
a escribir poco a poco. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Se planearon 10 sesiones y se lograron desarrollar todas en un tiempo aproximadamente de 90 a 120 minutos cada uno. Y aquí les estoy presentando la dosificación de mi planeación. Solo estoy poniendo tres planeaciones, ¿sí? Y que nos habla de la planeación, la materia que estamos viendo, que es español, el objetivo, el contenido temático, los recursos didácticos y la evaluación en sí. Y primero tenemos el diagnóstico, el nombre de la planeación aquí, que es ejercicios de maduración. Y si vemos aquí en español, dice elaborar un texto de pequeñas oraciones. El objetivo, que el niño logre escribir correctamente las pequeñas oraciones. ¿Cuál viene siendo mi contenido temático? El texto escrito como medio para registrar, informar, apelar, explicar, opinar, relatar y divertir. Experimentando sentimientos, experiencias y conocimientos. ¿Cuáles son los recursos didácticos que yo necesito para llevar a cabo esta clase? Que son hojas en blanco, papel, borrador y lápiz. Y mi evaluación son las herramientas del CISAT, que viene siendo unas herramientas que la SEP nos proporcionó para poder llevar a cabo una buena evaluación con respecto a eso. Y aquí tenemos el plan de recolección y procesamiento de datos. Esta es la tabla de indicadores del CISAT, donde nos indica el nivel y el grado donde se encuentra el niño de acuerdo a la escritura, ¿sí? Y aquí tenemos el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por ejemplo, el número 1 es legible, equivale a 3. Es medianamente legible, equivale a 2 puntos. Y no se puede leer, equivale a 1. Esta tabla se toma de acuerdo a la escritura del niño o al texto que el niño está transcribiendo. Y de acuerdo al texto del niño voy a observar mi tabla y voy viendo en qué rubro se encuentra el niño para ponerle una calificación o un número para que yo pueda poder lograr saber si el niño entendió, el niño escribe bien, no escribe bien, si junta o no junta las palabras. Tenemos aquí lo que es los niveles que nos da las herramientas del CISAT para saber en qué nivel se encuentra el niño de escritura. Y aquí dice que es por alumno. El nivel esperado, que es de 15 a 18. 18 puntos. El alumno comunica ideas de manera clara y coherente, según el propósito inicial del escrito. Utiliza un vocabulario diverso, reglas ortográficas y signos de puntuación según lo esperado para su grado escolar. Puede presentar errores u omisiones, pero su mínimo y no alteran el propósito del texto. En desarrollo, de 10 a 14 puntos, el alumno construye un texto siguiendo algunas convenciones y reglas de la escritura que se esperan para su grado escolar. Sin embargo, la organización, los errores e inconsistencias presentes en el texto dificultan la lectura o comprensión del propósito comunicativo. Y por último tenemos aquí que requiere apoyo, que es de 9 o menos puntos. El alumno comunica alguna idea clara de forma escrita a partir de una situación planteada. El vocabulario es limitado, el texto es poco legible, la ortografía, uso de signos de puntuación o la segmentación no corresponde con las
convenciones del lenguaje escrito. Depende de un apoyo externo para elaborar un texto acorde con su ciclo escolar. Estos puntos que vemos acá van de acuerdo a la tabla anterior, que vimos. Eso me va a facilitar la calificación o la evaluación del alumno para lograr ver el grado hasta donde él ya avanzó con su escritura. Y aquí tenemos los resultados de todos los niños de segundo grado. Y podemos ver que aquí tenemos lo que es el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que vimos en la tabla anterior. En esa tabla anterior nos dimos cuenta que el número 1 equivale a tanto, el número 2 equivale a tanto. Y al final encontramos el nivel que el niño ha desarrollado de acuerdo a la escritura y de acuerdo a la cantidad que han logrado. Por ejemplo, aquí tiene 13, 12 y 7. Tenemos en desarrollo y requiere apoyo. Después tenemos acá 15, que es nivel esperado. Entonces, el nivel esperado quiere decir que es un niño que ya tiene una escritura bien hecha, que utiliza bien los signos de ortografía, puntuación, todo lo referente a la escritura es correcto, ¿sí? Y en desarrollo, pues ahí va el niño poco a poco, va aprendiendo paso a paso lo que necesita para tener una buena escritura. Y requiere apoyo es de que el niño de plano no ha aprendido a escribir correctamente y son con los niños que debemos de trabajar un poquito más. Tenemos aquí los resultados de la exploración del texto. Aquí tenemos el porcentaje de alumnos por nivel de logro y que tenemos la exploración y exploración 2. Y aquí tenemos, de acuerdo al nivel, al principio, como estábamos, ¿sí? Que el rojo indica que son niños que no tienen una buena escritura. El amarillo, que son niños que ahí van, ¿sí? Que van mejorando poco a poco. Y el último nos indica que el niño ya tiene el nivel adecuado y correcto con su escritura. Esto fue al inicio y este es al final. Y nos damos cuenta que hubo un cambio muy relevante en la mejoría de los alumnos. Y aquí tenemos el nivel obtenido por componentes, que es el niño, la legibilidad, propósito comunicativo, relaciones entre palabras, vocabulario, signos de puntuación y reglas ortográficas. Y acá nos damos cuenta de cómo empezamos y cómo estamos terminando después de la aplicación de las planeaciones para el mejoramiento de la escritura del niño. Por componentes, y aquí podemos ver el porcentaje de cómo es el manejo de las herramientas del CISAT, y tenemos que de 81 al 100% manejo adecuado del componente como elemento para la producción de textos escritos. De 56 a 80% avance significativo en el manejo del indicador, y menos del 55%, poco avance en el manejo del componente de la escritura. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. Tenemos que el lenguaje escrito nos permite expresar todo lo que pensamos y lo que sentimos de diferentes maneras, ya que el ser humano lo utiliza como un instrumento de comunicación para dar a conocer sus deseos y experiencias, dependiendo de las características socioculturales y las etapas del desarrollo. Pues el dominio del lenguaje escrito es dependiendo de la edad, las habilidades y destrezas del individuo.
Desarrollar en el niño el lenguaje escrito es una motivación a que represente gráficamente lo que piensa, puesto que escribir es la representación gráfica del pensamiento, por lo tanto, se realiza por medio de signos gráficos. Por medio del lenguaje se establecen las relaciones entre los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje, maestro-alumno, alumno-alumno. Por lo tanto, el uso de la comunicación oral y escrita conlleva a una práctica constante de la escritura. Tenemos aquí igual enfocar las tareas escolares hacia el constructivismo, crea una participación más activa y significativa en la construcción del conocimiento del niño. Y por último tenemos involucrar al padre de familia en la aplicación de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje, ya que propicia un mayor rendimiento en el aprovechamiento escolar de los alumnos. Este último punto creo que es un punto muy importante que todo maestro debe de obtener. ¿Por qué? Porque sin el apoyo del padre de familia, no logramos que el niño aprenda al 100% los conocimientos que nosotros necesitamos que el niño adquiera. Entonces, involucrando al padre de familia, creo que se nos facilitaría un poquito más el procedimiento de aprendizaje del niño. Y las recomendaciones que podríamos dar serían que el docente debe de tener la competencia como lector y escritor, ya que la comprensión de la escritura es un proceso dialéctico. El maestro observará la amplitud del vocabulario, así como el nivel cultural de la persona, ya que se notan en el uso excesivo de las palabras. Así también deberán de ver los rasgos de madurez, psicomotricidad, cognitiva y socioafectiva de los alumnos, para el nivel y la etapa de desarrollo que se encuentren sus alumnos. El profesor deberá estimular los aspectos en los que el niño presenta dificultad o deficiencia para poder abatir con el problema presentado. Que los procedimientos, técnicas y recursos de aprendizaje sean apropiados al contenido que se estudia, ya que esto le facilitará al maestro su desempeño frente a sus alumnos y obtendrán buenos resultados. El maestro presentará actividades que estén de acuerdo al nivel y etapa de desarrollo de los niños y al mismo tiempo les permitirá realizar la correlación de sus propios trabajos. Estas recomendaciones es bueno de que el maestro busque nuevas estrategias, nuevas metodologías y las aplique de acuerdo al nivel del niño. No precisamente voy a aplicar un nivel de sexto año, o sea, una metodología que va de acuerdo a un niño que está en sexto grado, la voy a aplicar a segundo grado. O tal vez sí la puedo yo aplicar, pero la tengo que aplicar buscando estrategias dinámicas que le faciliten ese procedimiento al niño. Y así el niño pueda mejorar con su escritura y con la enseñanza que se le requiere. Y tenemos aquí un ejemplo de las herramientas de CISAP. Tenemos aquí un dibujito, ¿sí?, donde el niño tiene que observar el dibujo y tiene que hacer su propia redacción. Y aquí encontramos la redacción de uno de los alumnos, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta si el niño utiliza correctamente los signos de puntuación, si las letras son legibles, todo lo que va de acuerdo a lo que es la escritura. Y pues eso es todo y muchas gracias por su atención.